¿Cuál es el momento más importante en la historia de la humanidad? Responda en 100 caracteres o menos. Esa fue la pregunta que me tocó cuando estaba postulando a la universidad. Me pregunté, ¿qué momento nos ha impactado absolutamente a todos por igual, sin importar nuestra edad, nuestra ubicación geográfica, nuestra religión o, incluso yendo un poco más allá, nuestra especie? ¿Cuál fue mi respuesta? Aún no ha sucedido. Será cuando podamos detener los impactos del cambio climático. 67 caracteres. Es ahora, este preciso momento, el cual define nuestra historia como humanidad. Todos nuestros logros anteriores de poco habrán valido si no logramos detener los impactos del cambio climático. Uno de estos desafíos es que, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, para el 2050, en tan solo un poco más de 30 años y con cifras conservadoras, habrán 250 millones de refugiados alrededor del mundo debido a los efectos del cambio climático. Los refugiados son aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen debido a, por ejemplo, los conflictos armados y porque su vida corre peligro. Una creciente clase de refugiados son los conocidos como los refugiados climáticos. Según el diario internacional The Guardian, el cambio climático traerá consigo la crisis de refugiados más grande en la historia de la humanidad. Millones de personas se verán obligadas a abandonar su lugar de origen debido al aumento de sequías, de inundaciones o por el alza del nivel del mar. Además, según el Tyndall Center del Reino Unido, Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Bangladesh y de Honduras. Es muy probable, entonces, que de esos 250 millones de personas, muchos sean peruanos. Esta situación hace que nos preguntemos, ¿estamos preparados? Para empezar a responder a esa pregunta, primero debemos preguntarnos o saber cómo es que viven los refugiados en la actualidad. Hay millones de carpas, de suelos sin asfaltar, de falta de agua y de desagüe, de falta de hospitales y de escuelas. Estos no son lugares donde las personas pueden desarrollarse con comodidad. Sin embargo, vemos con preocupación cómo este tipo de asentamientos empieza a esparcirse por todo el planeta y cómo aumentan también en tamaño. Como por ejemplo, el campo de refugiados en Kutupalong, en Bangladesh, donde viven 800.000 personas. Esto es el equivalente a la población de Trujillo, la tercera ciudad más poblada de todo el Perú. Entonces, ¿son estas las ciudades del futuro? ¿Qué va a pasar con estas millones de personas que no van a tener casas en el futuro? Este tema de las personas sin hogar no es nada nuevo. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos de Latinoamérica y de otras regiones idearon programas conocidos como los programas de vivienda social, donde subsidiaban proyectos para construir miles de casas para así poder brindarlas a bajo costo a la población. Sin embargo, vemos que este diseño o estos proyectos estaban lejos de las ciudades, no contaban con transporte público adecuado, no brindaban servicios como escuelas y mercados, y el diseño de las viviendas resultaba ser muy pequeño y no se adecuaba a las necesidades de las personas. Es por eso que esos proyectos de vivienda fueron abandonados a los pocos años de haber sido construidos o se convirtieron en centros de crimen y de pobreza. Hace poco, Los Angeles Times publicó un especial sobre la visión fallida en México, donde en la actualidad existen 5 millones de casas abandonadas, como un ejemplo del fracaso de este modelo de hacer ciudad desde una mirada completamente técnica y cuantitativa, pero muy poco humana. Es por eso que no nos debería sorprendernos que las Naciones Unidas dice que este tipo de modelo de hacer ciudad debería ser la última opción para todos los refugiados que se aproximan en el futuro. Pero sin embargo, ¿qué hacemos cuando esa es la última opción que nos queda? Ese es el caso de Kiribati y Tuvalu, dos pequeñas islas que van a desaparecer en las próximas décadas por el alza del nivel del mar. Sus más de 100.000 habitantes van a tener que abandonar la isla y dirigirse a Fiji, la isla más cercana. Entonces es por casos como los de Kiribati y Tuvalu que ha llegado el momento de repensar cómo hacemos las ciudades del futuro. Por suerte, el Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con planes de reubicación preventiva. Pues hoy en día existe la suficiente tecnología para poder predecir cuáles van a ser los efectos del cambio climático y así poder actuar con tiempo y planificar las ciudades de manera adecuada. Sin embargo, vemos con preocupación cómo en el Perú se sigue utilizando el mismo modelo de hacer ciudad que les conté hace un rato. Esto es un gran desafío, pero también es una oportunidad para poder hacer las cosas bien, para poder mejorar la calidad de vida de millones de refugiados, pero a la vez tratar de disminuir los impactos sociales y ambientales de las ciudades del futuro.
Es así como nace CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas, un proyecto que busca construir con la población recomendaciones y mejoras para la creación de ciudades, con énfasis en las ciudades para los refugiados climáticos. Nosotros desde CASA entendemos que las ciudades no son solamente la suma de las viviendas o de los edificios. Construir un nuevo mercado, construir una nueva escuela no va a reemplazar tu escuela, porque has forjado lazos emocionales con el espacio en el que vives por muchísimos años. Eso es lo difícil de hacer ciudades. Cómo preservar ese sentido de pertenencia, cómo preservar ese sentido de identidad y entonces cómo crear ciudades que nos hagan sentirnos como en casa. John Turner fue un arquitecto inglés que estudió las barriadas de Lima en la década de los 60s y los 70s. Y él fue quien dijo que las viviendas producidas con participación ciudadana son un vehículo infinitamente superior para el desarrollo personal, familiar y social que aquella que simplemente es entregada. Un ejemplo muy estudiado de este tipo de metodología para hacer ciudades está acá mismo en Lima, en Comas, un proyecto de vivienda social conocido como PREVI o Proyecto Experimental de Vivienda, que fue construido hacia los finales de los años 60, y en donde sí se contempló cómo es que las casas iban a ir transformándose en el tiempo para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Muchos vecinos de ahí siguen viviendo y vemos cómo han ido cambiando sus casas para adaptarse a sus necesidades. Nosotros desde CASA entendemos que ese sentirse en casa va más allá del ámbito de las casas. Entonces, por eso trabajamos con la población en la generación de espacios públicos, de barrios y de ciudades. Nos enfocamos en la generación de medios de vida que sean sostenibles e inclusivos, porque para nosotros, más que entregar viviendas, lo importante es entregar posibilidades de desarrollo para los desplazados. Por eso trabajamos con las personas en la generación de espacios públicos y comunitarios que fomenten y permitan este desarrollo. No es tanto el producto final lo que nos interesa, sino más que todo trabajar con ellas en el proceso mismo, entendiendo entonces sus necesidades y sus deseos y generando así conocimiento en común. No solamente nos importa preguntar qué es lo que quieren, sino involucrarlos en el proceso para así poder generar soluciones que sean pertinentes a su realidad. Somos un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros ambientales y sociólogos. Y además trabajamos con estudiantes universitarios, con los gobiernos locales, pero sobre todo con la población misma en la generación de propuestas que sean pertinentes a su realidad. Trabajamos en Iquitos, donde el emblemático barrio de Belén está siendo reubicado, porque según la Marina de Guerra del Perú, dentro de 20 o 40 años, el río Amazonas y el río Itaia unirán su cauce. Las viviendas flotantes y sobre pilares que se encuentran ahora sobre el río Itaia no van a poder soportar el volumen y la velocidad del río más caudaloso del mundo. Es por eso que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está construyendo 2.500 viviendas para 16.000 personas. Hasta el momento se han construido 169 casas de aproximadamente 40 metros cuadrados, con un diseño poco adaptado para familias que tienen integrantes de más de 4 personas. Además, las casas no cuentan con agua y desagüe, al igual que más del 60% de las casas de Loreto. Es en este contexto en donde CASA decidió trabajar con la población para mejorar su calidad de vida. Desde ahora, los habitantes también además viajan por más de 1 hora y las vecinas, sobre todo las mujeres, ya no pueden dedicarse a sus actividades comerciales porque tienen que quedarse en sus casas cuidando a sus hijos. Trabajamos con la población, con los gobiernos locales y con los estudiantes universitarios en la generación de un sistema productivo amazónico que busca promover actividades laborales para el cultivo y la transformación de alimentos. Primero, identificamos cuáles son esas actividades que ya existían, identificando también sus potencialidades y sus desafíos. Por ejemplo, descubrimos que la población ya sabía sobre técnicas constructivas y que también ya se dedicaba al cultivo de frijoles, de yucas y de plátano. Pero también vimos que cocinaban estos alimentos en parrillas cuya exposición de humo les generaba tos y también les causaba problemas a la vista. Es por eso que con ellos decidimos también trabajar cómo mejorar estas actividades que ya existían, como por ejemplo a través del uso de energías renovables. Luego de haber identificado cuáles eran esas actividades, generamos con ellos una red articulada de estas actividades que además las integramos con los programas de desarrollo socioeconómico que ya existían de los gobiernos locales. Y por último, de parte de los arquitectos, vimos cómo se integraba esto al diseño urbano de las ciudades. Con nuestros aliados y con la población decidimos probar 3 prototipos o propuestas semilla de esta red para identificar si efectivamente funcionaba o no. Y pasamos con ellos también el proceso de construcción colaborativo.
Trabajamos en un sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia, en una cocina mejorada y en una parrilla solar. Integramos estas tres cosas en una ecococina comunal que fue integrada a La Maloca, que es el centro comunitario de la nueva ciudad. El sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia utiliza una serie de tubos que pueden ser aumentados o disminuidos según las necesidades de los usuarios. Y además, utiliza menos espacio que un sistema de tanques tradicionales. Por último, puede ser utilizado como un muro permeable que utiliza y promueve una mejor ventilación, algo que es bastante necesario en un lugar de altas temperaturas y de alta humedad, y así también buscamos rescatar sistemas constructivos tradicionales. La parrilla solar utiliza los propios rayos del sol para poder cocinar los alimentos sin necesidad de humo. Además, los alumnos que trabajaron en esta tecnología la innovaron al hacerla de fácil y rápida implementación. Por último, para los días de lluvia o los días nublados o incluso para cocinar durante la noche, la cocina mejorada utiliza menos leña, menos carbón y menos aserrín que una parrilla tradicional. Y además, a través del uso de chimeneas, disminuye el contacto directo con el humo, reduciendo así las enfermedades respiratorias y oftalmológicas. Es con ellos, con las personas que trabajamos en el proceso, que se les entregó un certificado técnico, lo que les permite no solamente construir estas tecnologías en otras comunidades, sino también, a través del uso de ella en actividades que ya existían, como los comedores populares, generar nuevas fuentes de ingreso diversas para necesidades diversas de la población. Por ejemplo, hace poco la cocina fue utilizada para recaudar fondos para uno de los dirigentes que había caído enfermo. Y es que de esto se trata, de generar nuevas fuentes de empleo y posibilidades de desarrollo para la población a través de la co-construcción de espacios comunitarios que promuevan su prosperidad y su bienestar. Marcos, que es un dirigente de la nueva ciudad de Belén, dijo esto mejor que yo. Lo que busca CASA es generar conocimientos y capacidades en la población para que sean capaces de adaptarse a los cambios climáticos y sociales del futuro. Lo que busca CASA, entonces, es generar ciudadanía y personas que sean capaces de ser agentes de cambio para la producción de ciudades que sean pensadas para y por la gente. Eso es un primer paso, un desafío de largo aliento. También venimos trabajando con la población en la generación de una guía de diseño urbano y de planificación para la selva baja, buscando así reducir la creación de ciudades que no se adapten a esta geografía y a esta sociedad única. Pero, ¿qué pasaría si también trabajáramos en la costa o en la sierra? ¿Qué pasaría si mañana nos enteramos que tenemos que abandonar nuestras casas porque ya no va a haber agua o porque el mar poco a poco va a inundar nuestro barrio? ¿Cómo se imaginan que van a ser esas ciudades del futuro? Todos somos refugiados climáticos. Gracias.